Pastor amigo, con un fuerte aplauso. Aleluya. Vamos, si el aplauso es para el Señor, tribútelo más fuerte. Mientras aplaude, también sonría. Y sonría porque Dios está con nosotros. Dele el aplauso más grande. Aleluya. Y sonría diciendo: Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, hay garantía de victoria. Ahora dígale eso al que tiene a su lado, dígale: Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, hay garantía de victoria en cualquier circunstancia que estemos enfrentando. Es bueno estar con ustedes, es grato. Hay lugares donde uno va y se siente en casa. Y esta iglesia es una de esas iglesias. Le doy gracias a Dios por ustedes, por sus pastores, que son no solo mis amigos, sino mis hermanos. Poder ver caras que conozco hace un tiempo también es una bendición para mí. La compañía de mi pastora también es una bendición. Les traigo el saludo de la iglesia Proyección del Reino en Tierra Alta, de la familia Filadelfia. Les aman en el amor del Señor. En ese mismo ambiente vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero invitarle: Antiguo Testamento, tenga la amabilidad. Profeta Habacuc, capítulo 3. Es la escritura que Dios pone en mi corazón para compartir con ustedes esta noche. Repito, libro del profeta Habacuc. En el capítulo 3, los primeros versículos. Cuando lo ubique, da un amén grande, de esos que se escuchan bien lejos. Leo lo que dice la palabra del Señor para bien de todos, los que están aquí de manera presencial y también los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo. Dispón tu corazón, el Padre Eterno tiene algo especial para ti esta noche. Es un tiempo de direccionamiento, de consolación. Es un tiempo donde Dios fortalece a los débiles, consuela a los que necesitan ser consolados. Pero también es un tiempo donde Dios nos activa en la fe para operar en otras dimensiones. Dice así la palabra del Señor para bien de todos. Capítulo 3, profeta Habacuc. Oración del profeta Habacuc sobre Siquionot. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Diga conmigo: oí y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Ella es viva, es eficaz, ella es eterna. Tú dijiste, amado Jesús, que el cielo y la tierra pasan, pero tus palabras nunca pasan. Sabemos que estás en medio nuestro. Háblanos, ministra el corazón. Sana al enfermo esta noche. Consuela al afligido, al angustiado. Direcciona a aquel que espera con direccionamiento. Que esta noche, Señor, el Espíritu Santo opere como tú has determinado. Que sea una noche para ser fortalecidos, para que los enfermos sean sanos, para que haya libertad de toda cautividad. Una noche en la que podamos ver las respuestas tuyas. Gracias porque esta noche abrazas a quienes necesitan ser consolados. Es una noche especial para experimentar tu presencia. Es la noche que hiciste, Señor, y lo creemos. Ponga la mano derecha en su pecho y dígale: Padre, háblame esta noche. Si tú me hablas, soy fortalecido, fortalecida.
Si me hablas, tu voz cambiará las circunstancias asfixiantes. Si me hablas, tu palabra tiene poder creativo. Y esta noche puede ocurrir el milagro que he estado esperando. Gracias por esta atmósfera del Espíritu en la cual operas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tema para esta noche: 4 verbos determinantes para cambiar circunstancias. Repítalo conmigo: 4 verbos determinantes para cambiar circunstancias. Una vez más, repítalo: 4 verbos determinantes para cambiar circunstancias. Regáleme su atención en esta noche para ampliar este tema basados en estos 4 verbos que menciono al leer este texto. Y quiero empezar diciéndoles que la Biblia es un libro rico en contenido gramatical. Los buenos lectores tienen a la Biblia, además de ser conocida como palabra escrita de Dios, tienen a la Biblia como uno de los libros más ricos en contenido gramatical. En la Biblia nosotros encontramos verbos imperativos, encontramos conjugaciones verbales en los 3 tiempos: pasado, presente, futuro. En la Biblia encontramos palabras que son desafiantes no solo por haber sido expresadas por Dios demandando algo de un individuo, de una familia o de una nación, sino que la forma como se escribieron nos expresan determinación, exigencia. Así que cuando abordamos la Biblia para leerla como la palabra de Dios, es importante también tener claro que en ella hay una riqueza literaria enorme. Esta noche, desde luego, yo no quiero profundizar solo en la riqueza gramatical de la Biblia. Quiero hablar acerca de los dichos de Dios que cobran relevancia, importancia, dependiendo la circunstancia, la situación en la que se encuentran las personas. Hubo palabras de Dios que no fueron muy largas. Dios, algunos solo les digo una frase, pero en esa frase Dios trajo la respuesta a la necesidad que tenían esos personajes en el momento, en la eventualidad que estaban enfrentando. Hubo expresiones de Dios que cambiaron vidas, que por ejemplo hicieron que una matriz estéril fructificara. Hubo palabras de Dios que fueron para abrir los cielos en tiempos en los que estos estaban cerrados. Hubo palabra de Dios que también cerraron los cielos porque estaban abiertos y Dios deseaba que se cerraran, como fue el caso del profeta Elías, cuando dijo en el primer libro de Reyes capítulo 17: vive el Señor en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos 3 años y medio, sino por mi palabra. Hubo palabras de Dios como la que Dios le expresó a Moisés, una frase: no te acerques, quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Cuando Moisés escuchó esta expresión, él entendió que Dios lo tenía no solo en un espacio geográfico diferencial. Moisés entendió que Dios lo estaba llevando a una dimensión de encuentro que cambiaría su vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta noche? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces nosotros encontramos en la palabra
de Dios no solo riqueza literaria y gramatical. Encontramos que una palabra del Señor puede ser determinante, porque si estamos enfermos, una sola palabra de Dios nos puede sanar. ¿Cuántos lo pueden creer? Y levantan su mano, diga: si estoy enfermo y Dios habla, soy sano. Hay palabras de Dios que son determinantes, porque cuando estamos en un momento de indecisiones y necesitamos direccionamiento, una sola frase, una sola oración que salga de la boca de Dios te puede traer dirección. Y esta palabra es para alguien que en esta noche vino tal vez diciendo: Dios, direccióname. Dios te dice esta noche que no saldrás de aquí sin que hayas recibido su dirección, la cual te lleva a puertos de victoria. Si lo crees, dale un aplauso fuerte al Rey eterno y sonríe en esta noche, sonríe. Palabras como la que Dios le expresó a Pedro, el Señor Jesucristo. Cuando Cristo resucitó, recuerde que cuando Jesús fue aprehendido para llevarlo en el proceso de ir a la cruz, la Biblia enseña que cuando a Jesús lo paseaban de un lugar para otro, Herodes, el rey de Judea, lo envía a Poncio Pilato. Poncio Pilato lo interroga, se lo devuelve a Herodes. Lo llevaron entonces a los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Luego lo pasaron al Sanedrín. El Sanedrín también participó de ese interrogatorio. Lo azotaban en uno y en otro lugar. Cuando Pedro vio eso, bendito el Señor, la Biblia dice que Simón Pedro negó a Jesús. Diga conmigo: lo negó. No le escucho, repita: lo negó. Ahora, cuando Jesús se resucitó con la intención de restaurar a Pedro. Pedro estaba pensando que el Señor ya no tenía otra oportunidad para él. Pedro pensaba que todo había quedado cancelado con él, con respecto a propósito, con respecto a restauración, con respecto a gracia, cuando él negó al Señor. Pero me llama la atención que cuando Cristo resucitó, le dijo a las 3 mujeres que llegaron al sepulcro: y decid a los discípulos que el Maestro ha resucitado. Y a Pedro díganle que nos vemos, bendito el Señor, que nos vemos. Levante la mano, diga: Jesús le mandó decir a Pedro que se verían, que lo esperaba. Ahora, cuando la frase le llegó a Pedro, cuando las mujeres dijeron a los discípulos, bendito el Señor, a los 10, porque no estaba Judas, y para Pedro había otro mensaje. El mensaje para 10 fue: Jesús resucitó. Él se los mandó a decir. Pero luego miraron a Pedro y le dijeron: Pedro, y a ti te mandó decir que se verán. Entonces Pedro entendió que en esa frase de Jesús había restauración para él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y vengo esta noche a decirte que hay restauración del cielo para ti, que Dios va a cambiar la circunstancia, que si de pronto fallaste por algún motivo, que si de pronto has estado desanimado, que tal vez dejaste de creer la promesa en la cual estuviste firme, Dios esta noche te dice que hay restauración, que Él reivindica el propósito. Si alguien lo cree, aplauda a Dios. Dios esta noche te habla y hace la diferencia. Alguien diga: gloria al Señor. Gloria al Señor. Escúcheme, hemos tomado el libro del profeta Habacuc, y este libro del profeta Habacuc está escrito en este sentido que yo le expresé en la introducción del mensaje de esta noche. Este libro es un libro rico en el sentido literario. Aquí encuentras una oración, aquí encuentras una canción, aquí encuentras a un hombre escribiendo, porque los géneros literarios hebreos, bendito el Señor, permiten escribir desde diferentes perspectivas. Y por eso usted encuentra que hubo hombres que escribieron resaltando a
atributos de Dios. Otros escribieron a manera de lamento. Por eso existe un libro que se llama Lamentaciones, escrito por Jeremías, porque en la literatura hebrea, en la literatura judía, hay una forma de escritura en lamento, donde la gente comienza a lamentarse por eventos que están ocurriendo, por situaciones dolorosas, pero en medio de ese lamento resaltan que dependen de Dios, resaltan que están de pie por Dios. Y en Habacuc también hay lamento. En el capítulo 1 encontramos a un hombre lamentando la condición de su nación, porque los caldeos están oprimiendo a Israel, porque los enemigos estaban restándole fuerzas al pueblo, porque eran tributarios de una nación que en un tiempo, bendito el Señor, no los oprimía. Y entonces encontramos una riqueza profunda en este libro. El capítulo 3 de Habacuc es una oración. Diga conmigo, oración. No le escucho, repita, oración. Pero los expertos en literatura del Antiguo Testamento, los expertos en literatura hebrea, afirman que más que una oración, Habacuc capítulo 3 es una canción. Por eso cuando hemos cantado, aunque la higuera no florezca, ni en sus vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque no haya vacas en los corrales, aunque los labrados no den mantenimiento, estamos cantando algo que Habacuc cantó cuando vio a Dios manifestado. Y esta noche estoy aquí para decirle que el Dios que hizo cantar a Habacuc en medio de la prueba va a producir cántico en tu corazón, va a producir alegría independientemente de lo que enfrentas. Esta noche Dios trae alegría a tu corazón. Vamos, sonría, diga conmigo, Dios me está hablando a mí. Pero quiero centrarme en 4 verbos que ocurren, que aparecen en estos versículos que encontré. Ahora, si esto es una canción, las canciones tienen versos. Alguien dijo que los salmos no tienen versículos. Los salmos tienen versos porque son canciones. Si Habacuc capítulo 3 es una canción, entonces yo he leído varios versos de esta canción. Y en los 2 primeros versos o versículos, no vamos a pelear si usted dice versículo. ¿Cuántos sonríen? Tampoco pelearemos porque yo diga verso. ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo, eso no tiene mucha relevancia esta noche. Sonría. Lo que sí es importante es el contenido de estos 2 versos o versículos. Porque el profeta Habacuc dijo: oh Señor, he oído tu palabra y temí. Allí encontramos ya los 2 primeros verbos. Levante la mano derecha, saque su dedo acusador, su dedo profético, su dedo profético. Diga conmigo, primer verbo, oír. Segundo verbo, temer. Diga conmigo, oír, temer. Voy a mostrárselos luego, los vamos a ampliar en esta noche, si el Padre eterno lo permite. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. En medio de los tiempos, dice la segunda parte del verso 2, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. El tercer verbo es avivar. Diga conmigo, oír, temer, avivar. Haga por favor, haga la dinámica. Diga conmigo, oír, temer, con la mano en su pecho, avivar. Otra vez, por favor, oír, temer, avivar. Pero el cuarto verbo aparece allí seguido. Dice, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. El cuarto verbo es el verbo conocer. Ahora diga conmigo, oír, temer, avivar, conocer. Otra vez, por favor, oír, temer, avivar, conocer. Pastor, ¿y por qué te centras en esos 4 verbos? Porque son
bendito el Señor, son relevantes, fueron significativos en el proceso de consolación de Dios para Habacuc, pero también en el proceso de consolación de Dios para Israel. ¿Por qué mencionas consolación para el profeta y consolación para la nación? Porque el libro de Habacuc es un libro de consolación de Dios. Levante la mano derecha, diga conmigo: Habacuc fue escrito en un contexto de consolación. De hecho, el nombre Habacuc significa eso. Habacuc significa consolar, abrazar. Ahora, Dios estaba consolando al profeta, pero estaba también usando al profeta para consolar a Israel. Yo vengo a decirle en esta noche, es una noche de consolación. Tal vez has llorado por algunas circunstancias, pero el Padre hoy te consuela. ¿Habrá alguien aquí que reciba eso? El Padre hoy está para consolarte, mujer, para consolarte, esposa, para consolarte, madre, para consolarte, padre, para consolarte por la pérdida. Si yo estuviera en su lugar y me dijeran eso, levantaría un aplauso al Rey de Gloria esta noche. Vamos, diga conmigo: Dios me consuela. Ponga la mano en su pecho, diga conmigo: no estoy en la noche ni en el tiempo de la tiranía y de la vergüenza. Diga: estoy en la noche y en el tiempo de la consolación. Se lo puedes ministrar al que está a tu lado. Dile: no estás en la noche de la vergüenza, no estás en la noche del temor, estás en la noche de la consolación de Dios. El Padre trae consuelo para ti. Él conoce el motivo de tus lágrimas y te abraza y te consuela. Dale otro aplauso grande al Señor. Vamos, sonríe, sonríe. Entonces, dentro de ese contexto de consolación aparecen estos 4 verbos. Yo quiero esta noche profundizarlos un poco. Los hemos oído, muchos están familiarizados con ellos, pero permíteme ahondar en ellos desde una perspectiva bíblica y también gramatical. Yo quiero irme a las raíces del hebreo antiguo y del griego para estos verbos, porque el verbo oír en la Biblia es un verbo con una significación especial cuando quieres obedecer a Dios. Si lo quieres obedecer, primero tienes que oírlo hablar para luego obedecer lo que Él está diciendo. El verbo oír es significativo cuando alguien quiere consagración, porque si queremos consagración, tenemos que oír en qué áreas Dios quiere que nos consagremos. Es determinante para tu servicio a Dios, porque Dios te va a hablar y te va a direccionar a un área de servicio. Diga conmigo: oír es determinante. Determinante. Mira el que tiene a su lado, dígale: en este tiempo también es determinante aprender a oír a Dios. Hay mucha gente que oye cualquier cosa menos a Dios. Sacúdase, diga: ese no soy yo, ese no soy yo, ese no soy yo. Entonces, oír en hebreo, señores, oír en el hebreo del Antiguo Testamento es el vocablo shama. Shama, S-H-A-M-A, tildada la última A, shama. Y shama no solo significa oír, shama significa atender o dar atención. Pero shama también tiene la idea de atender para obedecer. Diga conmigo: atender para obedecer. Si hay algo que disgusta cuando estás hablando con otra persona, es verla distraída, ¿sí o no? ¿O habrá alguien aquí que sea la excepción? ¿Me quiere ver sobándome los bigotes? No me atienda cuando esté hablando, porque a nadie le gusta. Uno siente que le están restando importancia a lo que quiere comunicar. Entonces, escúchame, la idea de este verbo oír es atender para obedecer. Y Habacuc estaba consciente de lo que estaba diciendo. En el capítulo 1 de su libro, él tuvo una visión, y yo te voy a invitar a que te devuelvas un poco al capítulo 1, versículo 1. Una vez prediqué aquí y les dije que la profecía de Habacuc fue diferente a la profecía de otros profetas, valga la redundancia, porque mientras otros oyeron, Habacuc vio.
Entonces Habacuc capítulo 1 dice la profecía que vio el profeta Habacuc. pero apenas él vio lo que Dios iba a hacer con Israel, empezó a quejarse de la situación en la que el pueblo estaba. Y el versículo 2, Habacuc capítulo 1 versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Él se estaba quejando, y en medio de su queja Dios trajo su palabra. Levante la mano, diga conmigo: Dios habla hasta con los que se quejan. Mira al que tienes a tu lado, míralo y dígale, no sigas quejándote. Vamos, dígale. En medio de todo lo malo que has visto hay muchas cosas buenas, ¿verdad que sí? Hay gente que se queja demasiado, hay gente que se queja de todo. Sacúdase, diga: ese no soy yo. Pero en medio de la queja de Habacuc, Dios habló. Entonces Habacuc estaba expresando este verbo, oír, que es shamá en hebreo. Lo estaba expresando en un sentido de atender a una voz que haría la diferencia, atender a una voz que cambiaría las circunstancias. ¿En qué circunstancias te encuentras? Tal vez endeudado, sumergido en tristeza, en un panorama de incertidumbre. Oye la voz de Dios esta noche, que te dice que las cosas van a cambiar, que la puerta cerrada se te va a abrir, que Él levanta del polvo al pobre. Vamos, aplaude a Dios, que Él va a hacer el milagro. Antes de que caigas, antes de que claudiques, Dios hará maravillas. Vamos, diga conmigo: oír es importante. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos que también se usó el verbo oír. Y le voy a soltar algo. El Evangelio de Marcos es uno de los evangelios donde Jesús más repitió: el que tiene oídos para oír, oiga. Diga conmigo: Marcos lo reitera. Repita: Marcos lo reitera. Mire al que tiene a su lado, dígale: eso quiere decir que Dios desea que lo oigas, que aprendas a oírlo, porque oírlo hará la diferencia contigo. Diga conmigo: oír, 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 oír hará la diferencia. Voy a mostrarle no muchos versículos, pero quiero que veas. Marcos capítulo 4 versículo 9. Marcos capítulo 4 versículo 9 dice: entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Marcos capítulo 4 versículo 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Marcos capítulo 7 versículo 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Le voy a generar la inquietud de estudiar Marcos. Me encanta estudiar la Biblia por temas de manera sistemática. Y Marcos, aunque es uno de los evangelistas conocidos como sintéticos, o sea, no porque fuera plástico, sino porque sintetizó lo que Mateo dijo en 28 capítulos, Marcos lo dijo en 16. Pero él hace énfasis a la afirmación de Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque cuando Marcos escribió el evangelio dictado por Pedro, por el apóstol Pedro, Pedro le enfatizó a Marcos que Jesús reiteraba la importancia de oír. Y oír no solo era relevante, no solo era trascendente para los discípulos cuando caminaron con Jesús, también lo es para usted. Mire, el asunto es tan serio que muchas veces lo que oyes te daña el día. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Muchas veces lo que oyes te contamina. Muchas veces estás creyendo que se puede, pero escuchas a alguien negativo y comienzas a dudar. Oye, ¿será que sí? ¿No será que yo me monté en una balsa que en el camino se va a deshacer? Oye, ¿será que sí? ¿No será
que amarré el asno en un chorro de agua. Oye, ¿será que sí? Porque fulano me dijo que él también lo intentó y no pudo, no le salió. Entonces oír, señores, es determinante. Hay gente que después de oír una palabra se han levantado y han alcanzado lo que están procurando. Y esta noche vengo a decirte que si oyes la voz de Dios, la voz de Dios te puede abrir la puerta cerrada que esperabas que se abriera. La voz de Dios puede traer tu respuesta. La voz de Dios puede traer la provisión que esperaba. Dale el aplauso fuerte al Señor. Oír. Shama es determinante. Diga conmigo: quiero oír la voz de Dios, porque ella hará la diferencia. Pero hay un segundo verbo. ¿Cuántos siguen aquí esta noche? ¿Cuántos siguen acá? Mira al que tiene a su lado, dígale: no sé tú, pero lo que soy yo, no me despego, no me distraigo. Y es el verbo temer. Diga conmigo: temer. No le escuché, repita: temer. Temer aquí no es el verbo en el sentido de tener miedo. Temer aquí, cuando Habacuc dijo: he oído tu palabra y temí, no es tuve miedo. Temor aquí es la palabra hebrea yirá, con y de yuca, yirá. Y yirá significa reverenciar. También tiene la idea de obedecer. Yirá, que se traduce temer, tiene la idea de alinear. Diga conmigo: alinear. No le escuché, mueva la mano, diga: alinear. Habacuc estaba diciendo que la voz que oyó de Dios lo alineó, le produjo reverencia. Yirá también nos habla de establecer confianza. Diga conmigo: una voz que establece confianza. Esa es la voz de Dios. Tal vez has estado desconfiado, desconfiada, inseguro. A mí últimamente se me están pegando muchos dichos. En estos días alguien me dijo: hay gente más desconfiada que mulo tuerto. A mí me llamó la atención. Le dijo: explícame cómo es un mulo tuerto. Me decía: al no tener los dos ojos, el mulo tuerto es muy brioso. Como no ve, del lado que no ve, cualquier cosa que medio lo toca, brinca, salta, porque no ve qué es. Está inseguro. Para este hombre, en esta jerga, en esta forma castiza de expresar las cosas, mucha gente está de la misma forma, inseguros. Pregúntale al que tienes a tu lado: ¿cuál es el motivo de tu inseguridad? Pregúntaselo, por favor. No le digas mulo tuerto. No. El Señor reprenda al diablo. Dígale: ¿cuál es el motivo de tu inseguridad? Dígaselo. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son los motivos? Tal vez hay varios. Pero cuando el profeta dijo: oí tu palabra y temí, yirá, nos habla de hacer reverencia. Pero yirá, que se traduce temer aquí, es también establecer confianza. La voz de Dios va a establecer confianza para ti en el proceso en el que estás. Tal vez estás en un proceso, y esta palabra es para alguien, donde estás aplicando para un empleo y estás en las diferentes etapas que comprende el ser contratado. Dios te dice esta noche: confía, porque el que está contigo te abrirá el espacio, te abrirá la puerta. El que está contigo te dará la victoria en el escenario que fue de derrota para otros. El que está contigo te levantará. Vamos, dale el aplauso a Dios. El que está contigo te hará el milagro. Así que confía. Vamos, dale el aplauso. Diga conmigo: temer es alinear, confiar. Qué bueno oír la voz de Dios que nos alinea. En estos días he estado haciendo la reflexión con respecto a alinear, porque el verbo alinear es un verbo de construcción. Es utilizado por ingenieros, por arquitectos, porque es un verbo de arquitectura. Cuando hacen los trazos conforme a un plano, ¿no se ha dado cuenta que entesan unas cuerdas? ¿Verdad que sí? Y allá clavan unas estacas y luego echan algunos
maestros de construcción después de que el arquitecto viene, después de haber socializado con el ingeniero, si el proyecto es grande. Los maestros por encima de la cuerda tiran un rastro con cal, ¿lo han visto? Y sobre ese rastro de cal hacen la excavación. Pero ¿por qué hacen un rastro de cal sobre la cuerda? Porque la cuerda alinea. Lo que no pasa por la cuerda no pasa. Diga conmigo, lo que no pasa por la cuerda no pasa. Cuando la cuerda se tira hay cosas que quedan fuera. Cuando la cuerda se entesa hay cosas que quedan dentro. Lo que queda afuera cuando nos alineamos, déjalo afuera. Lo que queda afuera cuando Dios nos alinea, déjalo fuera. Hay cosas que tú quieres entrar y ya Dios las dejó afuera. Hay cosas que quieres sacar y Dios dijo que tienen que estar dentro. Alguien que aplauda a Dios esta noche. Entonces temer es también alinear. Sonría, diga conmigo, Dios alineó a Habacuc. Dios nos va a alinear a nosotros. Mira al que tiene a su lado, dígale, nos conviene que Dios nos alinee. Recuerde que yo dije que esta noche no es la noche de la tiranía, es la noche de la bendición de Dios. Entonces alinear en el sentido que nos conviene, en el sentido que es bendición. Levante las dos manos, diga conmigo, yo quiero ser alineado. Y ese alineamiento también está contenido ahí en el verbo temer. Pero hay un tercer verbo. ¿Cuántos dan la gloria al Padre esta noche? El tercer verbo que aparece aquí es el verbo avivar. Dígamelo al que tiene a su lado. Avívate. Vamos, diga avívate. Algunos están diciendo avíspate. Bueno, no sé si tenga que avisparse, porque algunos son demasiado avispados. Algunos no hay que decirles avíspate. Entonces no es avíspate, dígale avívate. Avívate, avívate. El verbo avivar aparece en la Biblia solo 3 veces. Solo aparece 3 veces. El verbo avivar literalmente solo lo vas a encontrar 3 veces. 2 en el Antiguo Testamento, 1 vez en el Nuevo. Y la ocasión en la que aparece en el Nuevo es cuando Pablo le dijo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de mis manos. Pero ¿por qué es tan importante un verbo que no aparece muchas veces en la Biblia? Escúchame, aunque no aparezca literalmente muchas veces, sí hay muchos episodios donde Dios avivó personas, donde Dios avivó naciones y donde Dios promete avivar. ¿Por qué es importante avivar? Porque el verbo avivar literalmente se define como volver a dar vida. Diga conmigo, volver a dar vida. Repita por favor, volver a dar vida. Y hay cosas que habían muerto en ti con el tiempo. Dios mío, esto lo quiero repetir. Hay cosas que habían muerto en nosotros con el tiempo. En algunos había muerto la alegría. La alegría para los hijos de Dios es el gozo de Dios en tu corazón. ¿Qué es alegría? Es el gozo de Dios en tu corazón. En algunos había muerto la pasión. Hay gente que comenzó apasionada, gente que comenzó con una pasión por orar, por estar en todas las actividades de la iglesia, por estar en todos los eventos. Pero con el tiempo estas cosas fueron muriendo, estos aspectos fueron muriendo. Mira al que tiene a su lado, dígale: Dios te va a avivar esta noche. Vamos, predícale, ministrale al corazón. Repítele: Dios te va a avivar esta noche. Dios te va a avivar. Quiero que note que el verbo avivar, Habacuc lo mencionó a modo de petición, de oración. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc le estaba pidiendo a Dios que volviera a traer avivamiento en ese tiempo. Los predicadores han hecho énfasis a lo largo de las décadas con respecto a avivamiento. Muchos han descontextualizado el verbo avivar, y no es lo que quiero puntualizar esta noche. Así que no me vas a oír 11 referencias escriturales con respecto a descontextualizar el verbo avivar. No es el tema de hablar de la descontextualización, lo estoy mencionando de paso.
Pero si no somos avivados, entonces podemos correr el riesgo de apagarnos. Mire al que tiene a su lado, dígale que no sea humo, que sea fuego. Vamos, dígaselo, que no sea humo, que sea fuego lo que fluya de ti, que sea fuego. ¿Cuántos dan gloria al Padre esta noche? Vamos, dígale a alguien, tienes que volverte a avivar. Avivar tiene que ver con volver a creer lo que antes creías. Tiene que ver con retomar áreas de servicio que un día dejaste. Avivar tiene que ver con volver a hacer lo que funcionó en el pasado, porque hay cosas que aunque pase el tiempo siguen vigentes y funcionan. La oración es una de ellas. La oración no pierde vigencia. La confianza no pierde vigencia. Dígamele al que tiene a su lado, avívate en la confianza, avívate. Vamos, repíteselo, predícale esta noche. Ya estamos terminando. Dígale, aviva tu confianza. Aviva tu confianza, vuelve a confiar, vuelve a confiar, vuelve a creer. ¿Dónde están los avivados esta noche? La gente avivada cambia ambientes. La gente avivada ve gloria. Dale el aplauso grande al Señor. La gente avivada verá respuestas. Podríamos hablar de avivamientos de la historia. Podríamos hablar del avivamiento en Inglaterra, que dio como resultado una gama de predicadores, entre los cuales estuvo el muy conocido Charles Haddon Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. Pero antes del surgimiento de estos predicadores, hubo un grupo de ancianitas que iban a una iglesia tradicional a orar. Y este grupo de ancianitas entraban cuando nadie entraba al templo. Se arrodillaban el tiempo que pocos se arrodillaban al orar. Para ellas el tiempo en el reloj se anulaba cuando se postraban. La oración de ellas no era una oración profunda, exegética, explorada bíblicamente hablando. A mí me encantan las oraciones sencillas, porque uno ve oraciones en la Biblia que yo creo que desde la perspectiva de muchos de nosotros Dios no debió responder, pero la respondió. Porque a Dios no le impresionamos con nuestro léxico al orar. Si usted tiene un léxico rebuscado y técnico aún para orar, porque hay gente que ora, Señor, de acuerdo a la gramática bíblica del Antiguo Testamento, debería responderme porque estoy de rodillas. Otros dijeron, Señor, me humillo delante de ti, mi corazón clama por ti, amén. David fue uno de ellos, y Dios respondió a esa oración. Diga conmigo, Dios me va a avivar, Dios va a traer avivamiento. Entonces, resultado de la oración de esas ancianitas, Dios trajo un avivamiento poderoso. Se habla de aquel avivamiento de la calle Azusa en Estados Unidos. Otros dicen la calle Insulsa. 1909. En 2009 se cumplieron 100 años después de aquel avivamiento. El avivamiento que se produjo cuando Martín Lutero creó la Reforma y publicó las 95 tesis en la puerta de su parroquia en la antigua Wittenberg en Alemania. Y esas 95 tesis comenzaban con solo la Biblia, solo Cristo, solo el Espíritu. Y después de eso se produjo un avivamiento. Pero igual estamos recurriendo a la historia. ¿Y qué de nosotros? Diga conmigo, yo no vivo de la historia. Levanta la mano derecha, repite, no vivo de la historia. Diga conmigo, Dios quiere hacerlo con nosotros en este tiempo. Lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer con los tuyos. Dios quiere avivarte. Dale el aplauso grande al Señor. Con esto voy a terminar. El último verbo es el verbo conocer. Me impactó lo que encontré y lo que descubrí con respecto al verbo conocer, porque estamos muy familiarizados con él. Creo que es
con el que más familiarizados estamos entre estos 4 verbos. Porque, y especialmente el costeño, rapidito dice: yo lo conozco. Y lo vio ayer en la mañana en el gimnasio. Y al día siguiente ya está diciendo: yo lo conozco. Yo lo conozco. Pero el verbo conocer, señores, tiene una profundidad, y más cuando lo observamos desde esta perspectiva gramatical bíblica y desde esta perspectiva de ampliar su significado. Entonces, conocer en hebreo es el vocablo lekha, y lekha terminado en K, lekha, L-E-H-A-K, lekha, significa descubrir o detallar. Mira el significado de conocer. Nosotros pensamos que conocer a alguien es haberlo visto varias veces. Hay gente que uno ve 3, 4, 5 veces, no les conoce. Tengo un amigo que tiene 25 años de casado, y un día me dijo, después de 23 años: yo estoy impresionado con lo que estoy descubriendo de mi esposa. Conclusión: no la conozco. 23 años con ella y no la conozco. Está teniendo unos cambios terribles, terribles, y según él, cambios negativos. Qué terrible, ¿verdad? El único que no cambia es Dios. La gente puede cambiar, eso me lo decía un amigo muy cercano. El único inmutable es Dios. Vamos, mira al que tienes a tu lado, dile: Dios nos está hablando esta noche. Vamos, dile: Dios nos está hablando esta noche. Entonces, conocer en hebreo, que es lekha, significa descubrir o encontrar detalles, detallar. Y Dios se estaba dejando detallar por el profeta. Dios estaba permitiendo que el profeta encontrara detalles de él, de sus atributos. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Repita conmigo: quiero conocerlo. O sea, detallar, descubrir, encontrar detalles de Dios. Estoy aquí esta noche para decirte que el poder de Dios para proveer no ha cambiado. El poder de Dios para cuidarte no ha cambiado. El poder de Dios para protegerte no ha cambiado. El poder de Dios para direccionarte no ha cambiado. Él se va a revelar en detalles que no lo conocía. Lo vas a ver en este tiempo operar en medio del escenario de tragedia, de angustia, de llanto, y cambiar las cosas para ti. Alguien que aplauda a Dios lo vas a conocer como el que levanta del polvo al que cae, como el que socorre al que los seres humanos olvidaríamos. Lo vas a conocer como el que te abraza cuando otros te desechan. Lo vas a conocer como el que se arrodilla o se sienta contigo para secar tus lágrimas. Lo vas a conocer como el que pone su hombro para que llores en él. Lo tienes que conocer como aquel que no olvida. Isaías capítulo 49 versículo 15. Con esto terminé. Isaías 49:15 dice que Dios nunca se olvidará de ti. Se olvidará la madre de lo que dio a luz. Dejará de compadecerse del fruto de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Vas a conocer a ese Dios que no te ha descuidado ni un solo instante. Ponte de pie esta noche, ponte de pie. Vamos, póngase de pie, póngase de pie. Le voy a pedir que levante las manos en esta noche. Levántalas, levántalas, levántalas mientras suenan los instrumentos. Mientras adoramos a Dios, levanta las manos. El panorama de Habacuc y de la nación en su tiempo era un panorama de amenaza. ¿Cuál es tu panorama? La circunstancia era una circunstancia desfavorable, humanamente hablando, militarmente hablando, económicamente hablando. ¿Cuál es la circunstancia que te agobia? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo que te generó inseguridad? Te invito esta noche
Cierra tus ojos, levanta las manos. Levántalas, levántalas. Dios vino a desafiar tu fe por esta palabra. Dios esta noche, a través de esta palabra, nos lleva a concluir que Él ha estado presente en todo lo que hemos vivido. Ha visto tus lágrimas. Vamos, levanta esas manos, levántalas. levanta las manos. Aunque te hayas sentido solo, sola, Oh, levántalas. Rabababacatabas. Oh, tarabaki patariabasoca. Levanta las manos. Tal vez esta noche, mientras las levantas, dices: una vez más las voy a levantar, porque las he levantado muchas veces y no veo respuestas. Esta noche es la noche que Dios ha generado. Esta es la noche Que Dios dispuso. para ti. Hay una respuesta. Hay una respuesta. Hay una respuesta. Hay una respuesta. Hay una respuesta soberana. Hay una respuesta poderosa. La hay para ti, la hay. La hay para ti. La hay. En medio de esa Necesidad. Hay una respuesta. en medio de la necesidad De experimentar seguridad. Porque han ocurrido cosas, situaciones que han atentado contra la seguridad que había en tu corazón. Han golpeado esa área de tu vida. Pero Dios esta noche trae a tu corazón seguridad. ministra certeza, ministra confianza, Ministra seguridad. 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 Ahora, ojo. Toca. Oh, tarriabasoca más. Él dice que va a cambiar la situación. Dios dice que lo que antes no se abría, se abre ahora. Rababababacatabas. Hasta la bababa Serebecataba. Vamos, alguien que levante las manos. Levántalas, levántalas. Recuerda que la profecía de Habacuc fue declarada en un contexto de consolación. Esta noche no te vas de aquí sin que el Padre te consuele. Sin que el Padre te consuele. Sin que el Padre te consuele. Recibe su consolación. Oh, recíbela. Sé consolada hoy. Sé consolada hoy. Hace unos 3 días te enteraste de algo Que golpeó tus emociones. Dios te consuela esta noche. Te consuela. Él no te ha defraudado. Él sigue allí. Él sigue contigo. Rabababacatabas. Escarabateriabaso. Tócale. Tócales. Tócales. Ministrales. Ministrales. Él te recuerda ¿Qué quiere? que es proveedor. Yo soy tu provisión. Yo soy la provisión de tu casa. Y veo como Dios proveedor, Jehová Jireh, Vuelve a tus manos algo que considerabas perdido. Lo vuelve a traer a tus manos. Lo vuelve a traer. algo que para ti humanamente Estaba perdido. Dios lo vuelve a traer. Este es el tiempo. Este es el tiempo en que Dios vuelve a traer. Dios restituye. Dios provee. Tu casa Será un escenario
provisión, de restitución de Dios. Ramakatamanse, Hatarabakais. Vamos, adora a Dios, adora. Adora y recibe esta noche. Adora y sé consolada. Con la consolación recibe fuerzas. Con la consolación renueva tus fuerzas. Que teremes. Amakatarabas. Iskarabatariabastes. Esa puerta se abre. Esa puerta se abre para ti. Esa puerta se abre. La veo abrirse de par a par. Un cerrojo es deshecho y esa puerta se abre. Se abre. Se abre. Tócales. Amas tamakataba. Arrabasqueria soja. Lo verás, lo verás, lo verás. Lo verás, fiel. Lo has visto, fiel, lo seguirás viendo. Tócales, tócales, tócales. Llévate un milagro a casa esta noche. Llévatelo. Llévate un milagro, una respuesta a casa. Levante las manos desde donde está, levántelas. Te dije a comienzo que no te ibas a volver igual. Recibe un milagro. Ahora, si lo crees, recíbelo. Si lo crees, recíbelo. Si lo crees, recíbelo. Hoy es. Si lo crees, recíbelo. Levanta las manos, cierra tus ojos. Si lo crees, recíbelo. Milagros. Milagros de Dios. El Dios de Habacuc es un Dios de milagros. El Dios de Habacuc es un Dios de milagros. Reciba esta noche. Reciba milagros de provisión. Milagros de puertas abiertas que humanamente no podrían abrirse. Él las abre. Recibe esta noche. Recibe, recibe allí donde estás. No te vayas igual. Recibe, recibe, recibe. Recibe ahora. Que escarabaces. Te mueves del pueblo. El fuego de la zarza. En Éxodo capítulo 15 hizo la diferencia en la vida de Moisés. Moisés había visto arbustos arder en otras ocasiones, pero el fuego que había en aquella zarza era un fuego diferente. Por eso Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza arde y no se consume? Ese fuego diferente que había en la zarza se metió en el corazón de Moisés, porque era un fuego diferente. Dios trae aspectos diferenciales de su manifestación a tu vida. Quiere decir eso en palabras más Más sencillas, que lo vas a ver obrar en esos escenarios donde le has pedido que intervenga. Allí en tu casa, entre los tuyos, lo vas a ver. allí en esa área por la que estás orando, que cuando ocurra, cuando se dé la respuesta, va a traer diferencias. Dios dice: traigo aspectos diferenciales a tu vida. Traigo aspectos de mi gloria, de mi manifestación, que no habías visto nunca, ni tú ni los tuyos. Te voy a mostrar que tengo cuidado de ti, que tengo cuidado de los tuyos. Te voy a mostrar que te he oído cuando has orado sentada, cuando has ido al patio y en el patio has levantado las manos y me has dicho: Señor, yo creo en ti. yo sé que harás. Dios dice Que también a esa oración traerá respuestas. recibe esta noche, recibe. Vamos, adora a Dios. Adora, abre tu boca y da gracias. Abre tu boca y dile: Señor, yo creo, por eso te adoro. Por eso te adoro, por eso te adoro. Por eso te adoro. Por eso te adoramos. Gracias. Gracias. Gracias, Padre eterno, gracias. En el nombre de Jesús, gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Oh, gracias por hablarnos.
Gracias por ministrarnos el corazón, por enfatizar, Señor, con respecto a oír, a temer, a avivar, con respecto a conocer. Recibimos la palabra. Yo declaro esta noche, en el nombre de Jesucristo, que tendrás un fin de semana de respuestas de Dios. ¿Cuántos creen y levantan sus manos en esta noche y dicen: esa palabra es para mí? Creo esta noche por un fin de semana de respuestas, de provisión, de milagros de Dios para ti, para los tuyos. Aleluya. Dale el aplauso al Señor. Vamos, aplaude por gratitud, aplaude.